Sí, Juanma, buenas noches. Y es que recordemos que, como ya hemos explicado también en 7NN Noticias, las cifras oficiales de paro no cuadran con las de personas que están sin trabajar y recibiendo además subsidios de desempleo. El Gobierno sacó pecho el pasado diciembre con la cifra de 2.837.635 parados, supuestamente la menor en un cierre de año desde 2007. Sin embargo, después de meses negando conocer la cantidad exacta, hoy Moncloa admite que hay 443.078 fijos discontinuos sin empleo. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta por escrito del Partido Popular, especificando que hay 174.676 personas que ni trabajan ni perciben ninguna prestación y otros 268.000 que reciben el subsidio de desempleo. Respecto a estos datos, se han pronunciado miembros del Gobierno, como Patxi López, asegurando que los desconocían. Y ya que desde el Ejecutivo no dan respuestas claras, nosotros esta mañana en 7 al día hemos hablado con José Luis Santillana, jefe de análisis de estudios del sindicato USO, y esto es lo que nos ha explicado. Cuando hacemos la suma todos los meses, tanto en el mes de diciembre como ahora en el mes de enero o febrero, la cifra que nos sale son en torno a 3.400.000, 3.300.000, 3.400.000, depende del mes. A esos 3.300.000, 3.400.000 hay que añadirle los fijos discontinuos, que están contabilizados en una columna o en un grupo que se llama de demandantes de empleo ocupados. Es curioso porque yo escuchaba esta mañana a José Luis Santillana, también escuchaba a Pablo Cambronero, como bien explicabas, Pedro Fernández Barbadillo, fuera de micrófono. El primero que ya en su momento preguntó, es llamativo analizar estas cifras reales y también, no sé, a mí particularmente es cuanto menos llamativo ver que hasta ahora no hayan querido reconocerlo y hasta el punto de que a Patxi López le preguntan en el Congreso de los Diputados hoy y dice, pues no he visto esa noticia, que lo hemos admitido, no lo he visto. Cuando me entere de la que usted me habla. Cuando me entere lo digo, a Patxi López, y no hablo solamente de este caso, se le está poniendo una cara de amortizado. Patxi López se entera de pocas cosas porque el hombre es que no da, de verdad que no da para más. Patxi nadie. Por desgracia ha sido presidente del Congreso de los Diputados. Sí, claro. Durante la legislatura más breve. La tercera autoridad del Estado. Sí, efectivamente, y ya con pensionazo. Sí. Haga lo que haga durante lo que le nada, quede de vida. Que es nada. Que lo que Patxi López ha hecho a lo largo de su vida ha sido nada. Bueno, decíais que hay, o decías Javier, que hay o trabajadores o parados. Bueno, también hay rentistas y ese es el caso de Patxi López. Ya solo le queda esperar hasta la jubilación para recibir un pedazo de renta pagada por todos los demás. Bueno, esto que se ha confirmado, pues ya lo veníamos viendo algunos, porque simplemente con la comprobación de los datos que da el propio Gobierno sobre los subsidios de desempleo que paga a los parados. Es decir, de octubre a diciembre, pues el gasto en ese subsidio había subido el 10%, de 1.600 y pico millones mensuales a unos 1.800. O sea, ¿cómo puede ser que suba el subsidio que se paga a los parados cuando, según el Gobierno, cada vez hay menos parados? Pues oiga, eso de ninguna manera cuadra. Vamos a ver, la reforma esta que ha hecho el Gobierno, pues de que los fijos discontinuos sean una especie de empleados permanentes y demás, tiene sentido, pues por ejemplo, en actividades como las cuadrillas forestales, que están en unos pueblos, en comarcas, que trabajan 6, 7 meses al año y que durante los otros meses pues el ayuntamiento, la diputación, la mancomunidad no les contrata. Pero que ellos tuvieran la seguridad de que pasados esos meses volviesen a ser contratados, para que de esa manera, pues tampoco es que hubiese mucha más población en esos lugares, pues pudiesen planear su vida y demás. Pero ¿a qué se ha ido? Se ha ido a una cosa absurda, a una ingeniería estadística para que el Gobierno imponga un relato. Estamos bajando el paro. Y lo que ahora sabemos da absolutamente igual, porque los que están blindados por los medios de comunicación dominantes, el bloque de poder mediático que diría Pablo Iglesias, pues van a seguir con que la cosa está estupendamente y que solo hay unos chalados muy malos como los de la COE o el señor del Pino que lo están saboteando a este Gobierno. Capitalistas depredadores. Depredadores. Bueno, decía el Gobierno, y lo explicaba Sofía en esa información, que se saca un pecho, el dato de paro más corto desde el año 2007, eso es lo que ellos decían. Beatriz Talegón, no sé si tú lo consideras así, como para presumir. Bueno, vamos a ver, yo entiendo que se están haciendo una serie de modificaciones en el ámbito laboral que pueden ser positivas, porque es verdad que los contratos temporales, que era lo que había antes, pues generaban situaciones
que eran muy injustas, ¿no?, para muchos trabajadores que estaban de brazos cruzados con una cierta incertidumbre y que de repente se iban a la calle, de repente no sabían cuándo les iban a volver a llamar, el empresario tampoco tenía ninguna obligación de volverles a llamar y bueno, y no consolidaban tampoco derechos. Esto de la creación de los hijos discontinuos tiene una explicación que en la mayoría de los casos es lógica y es comprensible y sobre todo se hace para dar una mayor seguridad al trabajador, cosa que me parece bien. Ahora bien, si vamos al tema que estabais señalando, evidentemente que se ha intentado utilizar un cambio en la nomenclatura, en la forma de denominarlos, para falsear los datos, para dar a entender, como se dijo y se hinchó pecho, que los datos de desempleo a finales de 2022 pues eran los mejores en los últimos 15 años. Hasta 2007 había que irse para poder encontrar algo similar. Cuando nos damos cuenta, como estáis señalando a raíz de esta pregunta que hicieron las dos senadoras, de que no se han estado dando una serie de números que, como señalabais, son casi medio millón, de este medio millón hay un número nada desdeñable que no estaría cobrando el desempleo, pero hay otra parte que no cobra ni el desempleo ni nada, por lo tanto esos habría que considerarlos como parados. Si tenemos en cuenta este número, las cifras entonces nos sitúan en otro año muy diferente, no en 2007, sino que nos tendríamos que ir al año 2009 para poder hablar de comparación y ahí ya nos estamos encontrando con que hablamos del año en el que ya estábamos metiditos en la crisis. ¿Qué significa esto? Que evidentemente aquí se están maquillando los datos, no se ha querido explicar de una manera clara y bien definida qué tipo de personas hay, las que cobran una prestación, las que no la cobran, en este caso los hijos discontinuos que están sin cobrar prestación y aunque consten como contratados como fijos discontinuos no están percibiendo ningún tipo ni de salario ni de prestación, por lo tanto nada de nada. Evidentemente es para maquillar los datos, estamos en campaña electoral, pero estamos entrando ya en una política tan absolutamente burda que ya no es una cuestión ni que te guste más el PSOE ni el PP, ni de izquierdas ni de derechas, es una falta de decoro, es una falta de respeto y sobre todo porque si no afrontamos los problemas que tenemos realmente de frente, si no nos damos cuenta realmente de un problema tan grave como es el del desempleo, que es una situación que tenemos que mejorar y que España es una asignatura que tiene pendiente, pues bueno, ellos se querrán hacer estos engaños, se pensarán que así va a ir más gente a votarles, no sé realmente qué es lo que pretenden, pero la realidad no es esta y esto no es una buena gestión de gobierno. Y ya para terminar, que Patxi López no estuviera informado sobre esto, en fin, es que me sumo a lo que decíais, es que Patxi López tiene unas salidas últimamente, pero también históricas, pero últimamente con la ley del sí es sí, etcétera, etcétera, que demuestran que esta gente pues tiene muy poquito rigor y muy poca profesionalidad, no se toman nada en serio el trabajo que hacen y por el sueldo que cobran ya podían ser un poquito más decentes. Bueno, estos 400 y pico mil parados reales son un drama, sobre todo para los afectados, por supuesto, pero es que ya yendo a los números, a mí me da igual 3 millones de parados que 3.400.000, un 12% de la población activa o un 15%. O sea, es el fracaso de la economía española lo que esto nos muestra. Es una economía que es incapaz de producir, de generar empleo para todos los ciudadanos españoles. Es decir, o sea, vamos a ver, en Polonia, que viene del comunismo, que salió hace poco, que encima tiene varios cientos de miles, creo que son varios millones de refugiados ucranianos en su territorio, pues la tasa de paro está por debajo del 5%. En España es el triple. Y si nos fijamos en los países de nuestro entorno, o sea, Portugal, Francia, Italia, ahí la tasa de paro es como el 7%, es decir, casi la mitad. O sea, ¿qué le pasa a la economía española y también a los políticos, que son los que gestionan? Porque las administraciones mueven más o menos la mitad del PIB español para que esta economía, las empresas, los autónomos no puedan generar empleo para, no digo los 3 millones y pico de parados, sino al menos para 2 de ellos. Bueno, pero es que claro, tú puedes emplear los recursos públicos en hacer políticas de empleo o en disfrazarlos y en disfrazar los datos del paro, que si a lo mejor consigues con ingeniería contable a lo mejor. Ojo, porque vamos a haceros una pregunta, os pido que vayáis dándole vueltas a la cabeza, vamos a seguir con este asunto, pero id dándole una vueltecita. ¿Qué ciudad creéis que es más machista en España? La pregunta os puede parecer sorprendente, pero realmente, según el Instituto Nacional de Estadística, hay datos
No sabemos, claro, luego cada uno los puede... Estos son mis El datos. Instituto Nacional de Estadística se dedica a estas cosas. Bien, es bueno saberlo. Y en vísperas del 8M os vamos a preguntar y luego comprobamos si habéis pasado el examen o no. Javier Venegas, al respecto, no de la ciudad. Bueno, qué susto me has dado, a bocajarro. No, te dejo que lo valores. Madre mía. No, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho ahora mismo Pedro. Es decir, tenemos un fracaso de país en el sentido de que no funciona la economía y es algo que todo el mundo niega. Yo el otro día estaba hablando con varias personas que son conocedoras un poco de la política en España desde el punto de vista económico y me decían, tenemos dos opciones, es que solo tenemos dos opciones. Una es tomar conciencia de la realidad, de lo mal que está el país, y tomárnoslo en serio y trabajar al margen de ideologías y demás, aceptar la realidad, decir esto no puede seguir así, o irnos por el sumidero de la historia. Es decir, esta es la situación en la que nos encontramos, esto no es exagerar, esta es la realidad. Es decir, entonces, estaba hablando yo antes de la inseguridad jurídica, forma parte importante de esta situación económica, la inseguridad jurídica. Es decir, las empresas se refugian, y todo el mundo lo sabe, y es Vox Populi, se refugian en el número de 50 empleados como máximo, porque cuando tengan 51 les cae encima una cantidad de regulaciones alucinantes, entre ellas, pues no sé, bueno, lo de las cuestiones sindicales va de suyo, pero cuestiones, por ejemplo, relacionadas todo con la política woke, ¿no? Todo de vigilar una oficina de denuncias, un no sé qué, en fin. La perspectiva. Un procedimiento, es decir, una cantidad de carga administrativa descomunal que nadie quiere porque nadie la puede soportar, grandes, pero es decir, ¿qué ocurre con eso? Que como las empresas no pueden crecer, prefieren no crecer para poder sobrevivir, no tenemos una economía lo suficientemente fuerte como para dar empleo a todos los españoles, tenemos una economía de chichinabo, es decir. Es más, cuando salimos a la calle a preguntar cuáles son los datos reales del paro, porque queremos saber si ha surtido efecto esta manipulación, este maquillaje contable, como lo quiera llamar cada uno, del gobierno, pues vemos que en la calle no está del todo claro el número de desempleados real en España y algunos de esos datos, con o sin maquillaje, sobre todo en lo que respecta al paro juvenil, a los parados de larga duración, a los de cierta edad, son desde luego sonrojantes y preocupantes. Bueno, Sofía Sánchez ha salido a la calle, atentos a las respuestas. ¿Sabes cuál es la cifra de parados oficial ahora mismo en España? La cifra de parados, no sé, ¿20%? Casi 3 millones. Bueno, pero pensé de la población, es mucha gente. Casi 3 millones, creo, ¿no? Aparte, medio millón que hay escondido, 400.000 que hay escondido, algo de eso. No tengo ni idea, cerca de los 4 millones, creo. ¿3 millones? Pues la verdad, la cifra exacta no. Es que hoy en el Congreso han dicho que hay medio millón más de personas que figuran como fijos discontinuos pero no están trabajando y no se suman a esos casi 3 millones de parados que hay en España. ¿Qué opina al respecto? Bueno, pues que no me creo nada de lo que dicen ellos. Pues este gobierno que tenemos es más falso que Judas. Me parece increíble que haya una disparidad tan grande, ¿no?, entre un número y otro. Todo lo que dice y hace este gobierno es una mentira. Si es que no intentan engañarnos, encubrir todo el paro que hay, toda la precariedad que existe y toda la pobreza que hay en España. Es lo que hay. Bueno, forma parte del recuento normal. Todos los que trabajan en la restauración suelen ser fijos discontinuos. Parece mal y que es algo que habría que evitar. O sea, disimulan el número de parados, yo creo.